Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios las bendiga, Dios las guarde y Dios las use grandemente, porque todos somos instrumentos del Señor. Mi nombre es Carol de L, como me conocen en redes sociales. Soy directora del ministerio Una Mujer del Reino y estoy aquí compartiendo parte de mi ministerio, parte de mi vida, porque así el Señor lo manda cuando nos da proceso, nos da desiertos y nos da testimonio para glorificar su santo nombre. Y sé que ustedes se están preparando en este momento para algo muy especial, se están capacitando para poder entender las necesidades que hay en el reino de Dios, pero también las obligaciones que tenemos como hijos de Él al poder brindar apoyo, ánimo, sanidad, restauración y poder dar también ese abrazo de hermano en Cristo a alguien que lo necesita. En este momento pues estoy agradeciéndole al Señor primeramente por la oportunidad de poderme acercar con ustedes a través de este video. Gracias le doy también a las personas que están atrás de todo esto que están haciendo para el reino de Dios. Quiero contarte que soy una mujer entregada a su familia, a su trabajo. Soy una madre que ama esas herencias que Dios le ha dado y que ha cuidado de cada uno de ellos, brindándole su juventud, sus mejores energías, sus sonrisas, sus lágrimas, esos momentos buenos, pero también esos momentos malos, porque la vida es un libro que nunca sabemos qué es lo que nos tiene preparado. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor salimos más que victoriosas. Y esta tarde yo te quiero hablar sobre la importancia de la fe, pero también la importancia del llamado. Ese llamado que es la sed de servicio, de perseverar para agradar el corazón de Dios, más que agradar al hombre. Quiero contarte que tengo muchos testimonios en mi vida, pero en esta ocasión quiero mencionar uno en especial, uno que he muy reconocido en las redes sociales, porque ahí fue donde lo di a conocer y donde llegó a muchos corazones. Voy a procurar ser breve porque me gustaría compartir tantas cosas, pero este es un video y no podría hacerlo tan extenso. Ya tendremos la oportunidad de compartirlo personalmente cuando Dios lo permita. Y esperando, primero Dios, que tú estés en ese lugar y en ese momento que el Señor seguramente ya tiene destinado que estarás para poder comprender aún más este proceso. Toda mi historia inicia a la edad de 25 años. Yo anhelaba ser madre de un hijo varón, quería darle ese regalo a mi esposo, ese regalo que todo varón de familia anhela, necesita y quiere tener para poder marcar su apellido, para que sea de generación en generación. Mi esposo pertenece a una familia donde hay muy pocos varones. Él es un varón en una gran familia de mujeres, el cual es el único que puede llevar el apellido para más tiempo, ¿verdad? Y que no se pierda la identidad de esas generaciones. Y esa presión pues pasaba mucho en mi mente y en mi corazón, ver que él anhelaba un hijo varón y yo no se lo podía dar porque hacía todo lo posible, lo imposible y peleaba con mi propia carne y por mis propias luchas. En aquel tiempo sabía de Dios, trabajaba ya para el Señor, pero entendía la palabra de otra manera. A eso le llamo yo que mi madurez espiritual no estaba tan palpante. Y creo que nunca lo está porque somos seres humanos, estamos siempre tropezando y cometiendo errores, pero el temor de Dios te va haciendo madurar
a pensar, a razonar y a entender lo que el Señor quiere hablarte a tu vida y te quiere dar a tu vida. Entonces Carol se obsesionó de tal manera por ser madre, hizo tantas cosas para lograr quedar embarazada, pero de un varón, para satisfacer el anhelo y el deseo de mi sacerdote, del sacerdote del hogar, ¿verdad? Y yo quería ser esa mujer que diera ese gran regalo. Y pasaron muchas cosas y no venía ese regalo. Al final resulté embarazada, todo el mundo contento, una ilusión tremenda, una ilusión que llenaba mi corazón, pero que lamentablemente no se llegó a culminar porque lo perdí. Lo perdí y quedó una tristeza en mi corazón. Dejé que pasara un tiempo, volví a quedar embarazada. En esta ocasión el embarazo avanzó un poco más y estaba también muy afanada en cuidarme, muy afanada en querer hacer tantas cosas para que no se volviera a repetir la historia anterior de la pérdida. Pero lamentablemente tampoco llegó a un final feliz. En el proceso hubo mucho llanto, hubo mucho dolor, hubieron personas que me dieron palabras de ánimo, palabra de Dios, y en ese proceso llegó a mi vida alguien que es de Ciudad de México, el cual nunca logré conocer, solo supe que era una persona que trabajaba para el Señor, el cual me quiso dar una palabra en ese momento que yo me iba a practicar un degrado. Ella me habló sobre algo que solamente yo podía entender. Esa tarde me hablaron para practicarme el degrado, pero yo no quise hacerlo porque quería que fuera mi propio cuerpo quien desechara el producto, como le llaman médicamente, ¿verdad? Y yo no quería pasar por ese dolor, ese proceso, y iba muy triste, estaba en una clínica esperando que atendieran a mi hija mayor, y esta persona me pidió orar por mí y mi respuesta fue un rotundo no. Yo no quería saber ya nada, yo estaba muy enojada con el Señor, yo no entendía lo que Él estaba haciendo con mi vida, porque yo ya le servía y yo decía, yo no me merezco tanto dolor, yo no entiendo por qué lo haces. Y la persona me insistía y me insistía muchísimo, y de tanta insistencia se sentó a la par mía y me dijo, dice el Señor que Él está contigo, que lo que los ojos del hombre no pueden ver en tu vientre, Él sí, y que ese hijo está allí. Mi mente no podía procesar tal palabra porque ya estaba confirmado que se tenía que hacer un degrado. Con esa palabra de fe, porque ahora entiendo que fue una palabra que tenía que tomar de fe, pero no lo hice en su momento porque estaba endurecido mi corazón, estaba confundido también. Me dirijo rápidamente a la clínica de un amigo y él es cristiano y le cuento lo que sucedió, y él me hace un examen, y cuando yo escucho algo como si fuera el corazón, ese corazón que yo ya había escuchado anteriormente, mi corazón saltó. Yo dije, ¿cómo va a ser posible? Esto no puede ser posible. Y él rápidamente me explicó y me dijo, no te ilusiones, ya no hay nada en tu vientre. Lo que está es la bolsa embrionaria, que esa, mientras está dentro de ti, siempre va a tener el foco que es como latido del corazón. Pero esto solamente se debe de expulsar naturalmente con medicamento, o bien hacerte un degrado por cualquier infección que se pueda dar. Entonces me quedé aún más confundida porque yo dije, entonces no entiendo esto que me dijeron, no entiendo esto que me están compartiendo. Regreso a mi casa con un corazón dolido, con un corazón frustrado, con 1000 preguntas.
Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me das tantas alegrías y al mismo tiempo me lo quitas? Si tú sabes lo importante que es para mí poder ser madre de un varón, es lo que me hace falta para complementar esta familia. Y en ese proceso, amados, yo caigo en una depresión grande. Yo llegaba a forrar la ventana de mi cuarto con papel periódico. No aceptaba que nadie me llegara a orar. Yo estaba realmente peleada con el Señor. Yo perdí comunicación con el Señor. Cuando antes yo no podía dejar pasar las horas en pensar en las maravillas que Él hacía en mi vida. Y yo decía, ¿realmente esto es normal? ¿Realmente esto es real lo que yo estoy sintiendo? Y en ese proceso llega mi suegra y me dice que yo ya no puedo continuar con eso, que yo no puedo continuar estar viviendo de esa manera porque tengo 2 hijas hermosas, porque tengo un esposo comprensivo, trabajador y que estaba tratando de salir adelante solo con sus niñas, porque Carol estaba en su cama, Carol estaba llorando, porque es difícil en la mente de una mujer ver su vientre, sentir el movimiento y que un día te digan ya no existe, ya no está. Es muy difícil comprender eso y era lo que yo sentía y me sentía que nadie me comprendía, que nadie me entendía, pero sobre todo nadie podía ver el dolor que estaba dentro de mí. Y en ese tiempo fue cuando mi suegra me dice que me tengo que levantar de esa cama y que me invita a un desayuno de mujeres donde yo era parte, las hijas del rey se llamaba el ministerio. Y bueno, me dirijo a mi habitación, tomo valor y digo, bueno Señor, me levanto, voy por ti, voy porque me haces falta, voy porque deseo volverte a escuchar, deseo volverte a sentir en mi vida, porque te extraño y me haces tanta falta. Entonces yo me dirigí a mi closet y saqué un vestido verde esperanza. Y cuando lo tomé yo dije, me voy a ir vestida de verde porque mi corazón va lleno de tantas esperanzas, porque ya no quiero esto para mi vida, ya no quiero esto por mis hijas, por mi esposo. Entendí, comprendo que estoy cometiendo el error de tirarme al abandono cuando tengo una vida por delante y tengo bendiciones a quien debo atender y el cual me diste. Llegamos al desayuno, eran muchas mujeres, alrededor de 200 mujeres. El predicador dio una palabra que realmente tocó a mi vida y en el proceso de la administración, él nos dice que es el momento para que las que estábamos ahí en el desayuno le habláramos al Señor, que era el momento que abriéramos nuestro corazón y le pidiéramos todos los anhelos de nuestro corazón. Y fue allí, amadas, fue allí donde yo le dije al Padre que lo necesitaba, que quería que me sanara, que quería que arrancara ese dolor que sentía mi pecho, que sentía mi corazón. Y fue en ese momento que Dios usó al predicador y dice, hay una mujer de verde esperanza. Ella vino vestida de verde esperanza y dice el Señor que está sana, que tu vientre está sano. Cuando escucho esa respuesta, mis ojos fue de exclamación grandes y volteaba a ver a mi suegra, a mi mamá, a las personas que estaban atrás de mí y yo decía, no puede ser, lo que yo estoy pidiendo me lo están respondiendo, esto es increíble, Señor, ¿eres tú realmente el que me está hablando? Y le vuelvo a decir al Señor con risas y le digo, bueno, ya que has sanado mi vientre, te pido que me des un hijo.
que sea un hijo varón. Es el anhelo de mi corazón, ya no por Juan de Dios, que es el nombre de mi esposo, sino por mí y por ti. Regresa el predicador y dice el Señor que tendrás ese varón que le has pedido. Pero el proceso no va a ser fácil, va a ser un proceso difícil, pero serás tú quien active la bendición. Amadas, en ese momento yo arrebato esa palabra para mi vida, yo arrebato esa palabra para mi corazón y nunca más la solté. La tristeza se fue, el llanto se fue, eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de gozo, eran lágrimas de agradecimiento. Y lo primero que fui a hacer con mi esposo fue decirle, vamos a tener un hijo varón. El Señor me lo prometió, el Señor me lo dijo. Y él en su mente decía, Dios mío, otra vez, Carol, con lo mismo, vamos a volver a empezar de cero y esto ¿qué pasa? Pero pasó mucho tiempo, amadas, pasó mucho tiempo y llegó el día de esa noticia de que estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Ya había un fruto en mi vientre y el gozo era increíblemente hermoso. Ver cómo el Señor había cumplido su palabra y cómo yo me había llenado de esperanza para este regalo de fe, que es el título que le puse a esta historia desde que sucedió a mis 25 años, mi regalo de fe. Y pasó el tiempo, al cumplir los 3 meses, me hago la serie de exámenes que toda mujer debe de presentar al médico. Resulta que tengo toxoplasmosis, de que tengo placenta previa, tengo que estar en reposo absoluto con un tratamiento fuerte de toxoplasmosis, que es una enfermedad que da el gato y que en el proceso de los primeros 3 meses de gestación afectan duramente al feto. Muchas veces esos niños nacen con síndrome de Down, nacen ciegos o con problemas de sordera, problemas auditivos. Eran muchas cosas los que estaban atacando a mi regalo de fe. Y yo solamente podía escuchar y podía decir, bueno, díganme qué tengo que hacer, porque a mí el Señor me prometió este bebé. Y los médicos y mi esposo decían, Dios mío, Carol está completamente cerrada, ella está completamente loca, que es lo que nos dicen cuando estamos enamoradas del Señor y cuando nos aferramos a una palabra, nos llaman locas, que no saben ni qué es lo que están hablando. Me voy con el tratamiento, regreso ya casi a los 3 meses y medio y los resultados salieron peor. Ya habían hematomas en lo que era el líquido amniótico. El toxoplasmosis siguió subiendo más grados, estaba en el tope de problema que no debía de pasar y ya estaba confirmado que el examen de líquido amniótico, el producto como le llaman ellos, mi hijo venía o mi hija, porque en ese momento no sabía qué iba a ser, pero por fe sabía que era un varón. Venía con un problema marcado, ya estaba por medio de los exámenes médicos, era positivo que venía con muchos problemas, por lo tanto tenía que practicarme un aborto donde tenía que firmar para autorizarlo, porque en Guatemala no está aprobado el aborto, pero cuando es por actas médicas no hay salida y lo tienen que practicar. Mi respuesta fue que no me lo iba a practicar porque Dios me había prometido ese bebé y yo quería llegar al final de este proceso. La doctora me hizo ver las consecuencias de mi decisión, que si llegaba a finalizar el embarazo, el niño pues venía con muchos problemas y que quizás podía vivir unas horas o unos días o unos cuantos meses, pero que también yo
me arriesgaba con mi salud y que ya tenía 2 niñas hermosas para poderme yo exponer ante tal situación con este embarazo. Entonces, amadas, agarré mi carro en una hora complicada de tráfico y solo recuerdo que me fui alabando al Señor y agradeciéndole ese momento donde Él había hecho mi fe más grande y donde ya no me importaba, donde ya no había afán de agradar a mi esposa con un varón, sino que mi afán o mi tranquilidad era agradar a Dios y creer en su palabra y creer que Él es el Dios de los imposibles. En ese tiempo pues estaba complicada porque tenía que estar en reposo, cosa que no podía hacer porque tenía 2 niñas que atender, pero procuraba hacerlo. En una madrugada mi hija mayor me pide ir al baño, la acompaño y en ese momento sentí algo raro en mi ser y rompí fuente. Y lo único que pasó en mi mente fue, Señor, no otra vez. No otra pérdida, no otra vez. Llamo a la doctora, le explico qué era lo que yo estaba sintiendo, ella me explica que había roto fuente, que era muy posible que empezara con contracciones y que el embarazo estaba muy prematuro y que lo mejor era que me dirigiera al hospital a practicarme un degrado porque era imposible, ¿verdad? Que el embarazo pudiera seguir con la fuente ya rota. Me dirijo al hospital a recibir mi certificado médico para que me fuera al ICS, que es un centro de la iniciativa privada acá en Guatemala, porque ya no me podía atender, porque me había advertido el problema tan grande de seguir con el embarazo y que ella ya no podía atenderme. Entonces me dirijo en una ambulancia privada, que era la única manera que me pudieran aceptar en ese hospital. Me atienden, efectivamente me dejan en la sala de espera de maternidad para poderme practicar el degrado o el trabajo de parto, ¿verdad? El trabajo de parto, porque ya el líquido se estaba consumiendo. En ese momento yo pude ver a muchas madres donde tenían a sus hijos, otras donde perdían a sus hijos, otras donde llegaban porque se habían practicado tomando algo para perder a sus hijos, otras en circunstancias que ignoro, pero mis ojos vieron cosas que quizás no, era parte del proceso de este testimonio, pero en ese momento yo no entendía tanto dolor, todo lo que yo estaba sintiendo cuando yo podía ser una de ellas. Llega un médico que hoy por hoy es mi ginecólogo, es mi médico, y me dice, miren, su caso es bastante complicado, pero lo hemos estudiado y hay un grupo de médicos cubanos y estadounidenses y dice que su caso está muy interesante y están buscando un caso así porque quieren empezar a ver de qué manera se hace un líquido amniótico químico en términos de embarazo como el suyo para ver si se logra el producto. Yo no sé si usted puede aceptar el reto y si su cuerpo lo puede usted dar para hacer este experimento, por decirlo así. Y mi respuesta, amadas, fue sí, totalmente sí. Juan de Dios, mi esposo, se acerca y me dice, ¿cómo va a ser posible? No lo hagas, no hay necesidad. Tenemos 2 niñas preciosas, te estás exponiendo muchísimo, ya sabemos lo que nos espera con este bebé, ya sabemos lo que va a suceder, por qué hace las cosas tan difíciles, pero yo en mi mente solamente miraba como que era una luz de esperanza lo que el Señor me había prometido. Y fue en ese instante que firmo y me voy a una habitación donde estuve 2 meses completamente encerrada, lejos de mi familia, lejos de mis hijas, lejos de todo contacto del mundo, porque
era tener muchos aparatos a mi alrededor. El líquido amniótico, lo químico, lo colocaban en una sonda en mi ombligo, y así era como el producto o el feto empezaba a desarrollarse, no a crecer ni a subir de peso, pero a desarrollarse. Pasaron muchas cosas ahí, amadas, que cuando yo podía levantarme, lo que podía hacer en todas esas mujeres que estaban ahí era predicar la palabra del Señor sin aún saberlo. Yo no sabía que eso era lo que yo estaba haciendo, simplemente quería contar esto que el Señor me había hablado en ese desayuno, compartir que alguien desconocido había orado por mí y me había dicho que lo que los ojos del hombre no miraban, el Señor sí, que estaba en mi vientre. En ese proceso yo llego a 1 Corintios 2:9, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amadas, en ese momento entendí que la promesa que Dios había dado a mi vida era ese proceso que yo estaba viviendo, porque lo que el hombre no vio y lo que yo misma no entendí, el Señor ya lo había dicho en este tiempo para activarlo en el momento que yo estaba en el hospital padeciendo y saliendo adelante con este embarazo. Para no extenderme tanto por el tiempo, pasaron tantas cosas, días buenos, días malos, no podía alimentarme, todo era por medio de suero, por cualquier emergencia, pero llegué al término de cumplir los 6 meses de embarazo cuando empezaron muchos dolores, empezaron muchas molestias. Acá en Guatemala, pues se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y como era un caso muy especial y los médicos no iban a estar, me autorizan ir a mi casa como premio a mi buen comportamiento, en el sentido de aceptar todo lo que ellos decían en mis cuidados médicos. Me dejan preparado mi vientre con el líquido necesario para el tiempo de ausencia de ellos y mi tiempo de ausencia de no estar en el hospital. Me voy con unos aparatos para estar controlando los latidos del bebé, y más que emocionada, fue un regalo de vida estar otra vez con mi familia, con mis hijas, durmiendo, no se querían separar, ellas dormían a mi lado. A la mediana le había dado una enfermedad de la piel, el cual mi esposo salió a flote solo por mi ausencia. Entonces ella, quiera que no, guardaba en su corazón que era por la culpa del bebé que yo llevaba en la pancita. Entonces tuve la oportunidad de explicarle que no era así. En ese proceso de tiempo yo empecé a sentirme muy mal. Para todo eso era 6 de mayo, ya habían pasado 6 días y me habían dejado preparada para 5 días. Llego al hospital, no me reciben porque no llego a tiempo en el horario que me habían dicho. Me voy a un centro asistencial privado, ya con la comunicación directa con el doctor que venía de México para Guatemala. Me preparan para hacerme una cesárea. Llega el momento de la cesárea, se complican las cosas porque me da preeclampsia. En total yo tenía toxoplasmosis, placenta previa, tenía un cerclaje, tenía también hematomas en el líquido amniótico, y el líquido amniótico había confirmado que el niño venía con síndrome de Down. Eso quiere decir que yo estaba en tratamiento psicológico como mis hijos y mi esposo para poder recibir con los mejores cuidados a este bebé con estos defectos. Pero eso a mí realmente no era una carga, no me importaba. Yo solamente quería tener a ese bebé en mis brazos, porque era lo que el Señor me había prometido, no importando las circunstancias ni sus condiciones.
En ese momento, amadas, nace ese bebé y fue una emoción tan grande en la sala del médico mismo y me dice, Carol, es un varón, su hijo es un varón. Lo llenan de tinta en sus manos y en sus piecitos porque el niño con síndrome de Down no trae las huellas que nosotros tenemos, no trae esta M en la planta de las manos, sino es totalmente liso. En algunos casos esto es completamente liso. Y al marcar los pies y las manos de Juan de Dios, él tenía todas sus huellas digitales. Eso implicaba que el niño venía pues sano. Y el doctor, para no darme esa seguridad, porque tienen que comprobarlo, me dijo, el niño aparentemente es sano y si tiene algún tipo de síndrome de Down de algún nivel, no es el total que se necesita. Pero eso lo vamos a saber conforme pase el tiempo, pero es un varón. Yo podía escuchar el llanto de mi hijo a sus 6 meses, pesando 3 libras apenas. 3 libras, imagínense, era una cosita chiquitita, chiquita. Y las lágrimas de mi esposo en mi cara y yo como una buena mujer, como todas las mujeres que somos y tenemos esas afirmaciones y esas palabras como te lo dije, yo te dije que iba a ser un varón, yo te dije que el Señor nos lo iba a dar y la verdad que fue un momento muy, muy gracioso entre él y yo y los médicos que invadió tanto, tanto mi corazón de paz. Yo solamente quería dormir. Empecé a sentir una sensación como de cansancio, pero a su vez era una paz que no te puedo explicar. Y empecé a ver mucha oscuridad. Lo que yo no sabía que lo que estaba sucediendo era que yo me estaba desangrando, porque Juan de Dios, como era literalmente un aborto, el bebé se aferró y se amarró en las venas de la matriz. Entonces él estaba así aferrado. Al sacarlo de las venas de la matriz, obviamente se rompen las venas, las membranas y yo empiezo a desangrarme y entro en un estado de shock. El señor el médico me informa que estuve prácticamente sin vida alrededor de unos 3 minutos, en lo que me sacaban mis órganos, en lo que limpiaban, en lo que saturaban, los lienzos de las gasas las metían por la cesárea y las sacaban por la vagina, porque era tanto que tenían que garantizar que no quedara ninguna gasa, pero que tampoco quedara hemorragia por cualquier contaminación que se pudiera dar. Entonces yo estaba hinchadísima porque la preeclampsia se activó aún más y el Señor me permite y me da la oportunidad de la vida. Vuelvo a nacer amándolo con todo mi corazón, porque recuerdo que en esa camilla, en esa sala de operación, a minutos de que me pusieran la anestesia, yo le dije al Señor, cosa que ahora sé que no hay que hacer esos tratos con el Señor, pero Él es nuestro Padre y Él nos entiende y acepta las palabras que como hijas podemos decirle. Yo le dije, Señor, si tú me das a ese hijo varón, yo voy a servirte con todo mi amor y voy a servir a lo que tú más amas, porque lo dices en tu palabra, a las mujeres y a los niños, a esos niños que tú siempre has dicho que no te lo alejaran, que los dejaran ahí contigo. Yo voy a trabajar y voy a servir para tu reino, directamente para las mujeres y para los niños. Ese era un trato entre él y yo en minutos previos a que me pusieran anestesia y entré a la sala. Entonces, amadas, cuando vuelvo a la vida, cuando me entero a los días de lo sucedido, cuando veo a mi hijo que a pesar de sus 6 meses de gestación y sus 3 libras, era un niño sano, un niño que lloraba con todas sus fuerzas
Era una miniatura a la par de niños que pesaban 9, 10 libras, pero era un guerrero, realmente era un guerrero de vida que se aferró para no dejar avergonzada a su madre, pero también para no dejar avergonzada esa promesa de fe que el Señor había dado a mi vida. Fue allí donde nace en mí ese deseo de servir completamente al Señor, porque había entendido el proceso y había entendido que no puedo estar afanada en agradar al hombre, sino que tenía que estar agradando al Señor, porque Él es el que nos da todo. Y en ese momento mi fe fue mucho más grande de la que yo ya tenía. Yo lo viví, yo lo testifiqué, yo escuché la voz del Señor, el Señor me habló, tomé esa promesa y hoy por hoy Juan de Dios tiene 15 años. Es un hermoso varón, es un regalo de fe que ha venido a transformar vidas, familias, mi familia, y sobre todo es un regalo de bendición que el Señor me ha dado para poder compartir en esta ocasión parte de este testimonio y en muchos lugares. Hoy quizás faltaron muchos detalles, pero creo que lo que hoy compartí es para decirte que tu fe nunca debe de decaer, que en el proceso, en el desierto, las circunstancias que tú estás viviendo, amada, no puedes dejar que el enemigo venga a meter desánimo, no puedes permitir que el enemigo venga a botar la identidad o la identidad como hija de Dios, sobre todo, porque eso es lo que quiere el enemigo, meternos en la cabeza que no vamos a lograrlo. Pero cuando el Señor habla, cuando el Señor dice, hay que activarlo y hay que creerlo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Él, porque tiene planes de bien y no de mal, porque los planes de Él son mejores de los que nosotros creemos. Pero sobre todo, amada, hay que aceptar su voluntad. ¿Que se puede pelear con el Señor? Por supuesto que se puede, pero no debemos. Pero es parte de nuestro proceso. No podemos soltarnos de la mano del Señor. Activa esa fe. Esto es parte de mi historia. Esta es parte de la historia de una mujer del reino que se aferró a la promesa del Señor, que se aferró a su palabra y sobre todo activó toda la fe sin ver, sin saber que podían pasar tantas cosas, pero su consciente y su inconsciente solamente estaba en que el Señor iba a cumplir lo que Él había prometido. Es allí donde podemos ver que las mujeres somos tan valiosas en la mano del Señor, somos tan especiales que nos da estas pruebas y muchas más para poder entender que debemos de levantar una casa, una familia, unos hijos, un ministerio que solamente se puede hacer con fe. Espero que estos 40 minutos realmente hayan sido de bendición para tu vida y hayas conocido un poco más de Carol de L, que solamente está aquí a tu servicio, solamente quiere llegar a tu corazón y levantar a muchas más mujeres que como yo han pasado procesos. Y sé que tendremos más oportunidades para testificar de las grandes cosas que el Dios de los imposibles, ha hecho en nuestra vida. Dios te bendiga, disfruta este tiempo, disfruta las enseñanzas y disfruta de la palabra para ponerla en práctica y para hacerla viva. Sigue empoderando mujeres, sigue levantando mujeres, que tu testimonio, largo o corto, va a tocar lo más profundo de esa alma que lo necesita. Así que ánimo a seguir estudiando la palabra del Señor, a seguir comprometida con el llamado que el Señor nos hace a nuestra vida, y cuando el Señor te dé algo de bendición, no te lo quedes, compártelo, porque el Señor quiere hacer de ti un instrumento divino para
las generaciones y para las naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por ser una mujer del reino. Bendiciones.